Bienvenidos una vez más a Inferno. Apaga todas las luces, asegura todas las puertas y ponte cómodo, que aquí comienza nuestro recorrido por Inferno. La niña poseída. Sin duda alguna, Orizaba, Veracruz, pueblo mágico, guarda interesantes leyendas que en su momento surgieron de sucesos verídicos. Habitaba una casa que se ubicaba sobre el Sur 12, llevando su vida en armonía, hasta que una niña de aproximadamente 13 años de edad, que empleaban en el servicio doméstico, comenzó a comportarse de una manera muy extraña. Inicialmente, la familia solo apreciaba que la apariencia de la niña había cambiado, ya que su mirada parecía de una persona que estaba llena de odio. Sin embargo, no le dieron tanta importancia, hasta que en una ocasión, esa misma niña comenzó a destruir los cristales de las ventanas, lámparas e incluso rasgó las cortinas con tan solo la mirada, destruyendo materialmente todo lo que estaba al alcance de su vista, de manera involuntaria, sin que nada ni nadie la pudiera contener. Cabe mencionar que la familia Gómez Lobatón, al estar muy desconcertada, decidió mandar a traer al señor cura de aquel entonces, don Rafael Rúa y Álvarez, a quien le costó un triunfo poder entrar en ese domicilio, ya que había una fuerza sobrenatural que se lo impedía. Se dice que durante 3 días el sacerdote estuvo tratando de ayudar a la aparente posesa, hasta que finalmente logró sacarla sana y salva de esa casa. Posterior a estos insólitos hechos, los vecinos comenzaron a llamar al sitio la Casa de los Espantos. La noticia se había regado rápidamente entre los orizabeños y se presume que eran filas de curiosos los que se detenían a ver la misteriosa casa, ya que era el morbo que los impulsaba a querer saber más del caso de la niña poseída. La familia Gómez Lobatón decidió irse a vivir a la Ciudad de México, porque por un lado, la vivienda había quedado impregnada de una extraña energía, por el otro, ya no era posible seguir soportando el acoso de la gente que se concentraba en torno a la vivienda todos los días. Desafortunadamente, hay situaciones que carecen de la lógica y quizás es cuando lo sobrenatural nos deja sin palabras. La leyenda del sacerdote y el brujo. Esta es una leyenda de Suchitlán, una comunidad de Colima, donde hace algunos años vivió un brujo muy famoso y respetado, pues se decía que era muy poderoso y efectivo. Los habitantes le visitaban para ser aliviados de una enfermedad física, hasta alguna dolencia emocional, siempre con muy buenos resultados. Se creía además que el hechicero era un nahual, es decir, que tenía el poder de convertirse en animal que quisiera para poder cometer toda clase de fechorías. Esas eran las costumbres, hasta que llegó al pueblo un sacerdote, quien tenía la idea de que las creencias de los indígenas rayaban en lo bestial y demoníaco, por lo que debían de abandonar sus cultos y entregarse a la doctrina de Jesucristo. Pero esto no sucedió. La gente prefería consultar con el brujo. Muy enojado por esta decisión, una tarde decidió ir a visitar al mentado brujo nahual, quien ya lo estaba esperando. Al entrar, el religioso quedó sorprendido de todo lo que vio: altares, plantas, objetos e ídolos de barro, cabezas de animales y muchas más cosas que el brujo utilizaba para sus ritos. El hechicero fue amable con su invitado, mientras que el sacerdote exigía que dejara de engañar al pueblo y sonsacarlos con sus mentiras, pues eso de la brujería no existía. El brujo, conservando la calma, invitó al religioso a que se marchara tranquilo. Si todo lo que él decía eran mentiras y tonterías, no habría que preocuparse. El cura, enojado todavía, se quiso levantar de la silla, pero no pudo. Por más esfuerzos que hacía, no podía pararse. Parecía que estaba pegado al mueble, mientras el brujo, en tono burlón, le invitaba a marchar. La desesperación del padrecito se convirtió en espanto. Por más esfuerzos que hacía, no podía levantarse, y el brujo seguía burlándose, hasta que hizo un ademán con la mano, pronunció en voz baja unas palabras. El sacerdote pudo levantarse, fue a caer allá lejos contra el suelo al despegarse, pero ligerito se puso de pie y echó la carrera. Cuentan quienes lo vieron irse corriendo rumbo a la iglesia que iba pálido, rece y rece con el rosario en la mano. Desde entonces, el sacerdote aquel nunca volvió a molestar al brujo de Suchitlán, ni dudar de la brujería. El incendio maldito. Esto pasó cuando yo tenía 5 años de edad en la ciudad de Monterrey. Vivíamos con el abuelo de mi madre en una parte anexa de su casa. Una noche nos estábamos
estábamos preparando para dormir. A la edad que yo tenía, aún dormía en la cama de mis padres. Después de acostarme, mi mamá me pidió de favor que cerrara la puerta del patio, y mi papá, aprovechando que me dirigía hacia allá, me pidió que apagara el foco también. Como el foco me quedaba primero, lo apagué y después me dirigí a cerrar la puerta del patio, que estaba a unos pasos de ahí. Cuando estaba a punto de cerrarla, veo un espeluznante hombre más o menos grande de edad. Tenía una bata de hospital y no tenía brazos ni piernas. Recuerdo muy bien que era calvo. Por algún motivo me dio la impresión de que ese hombre estaba quemado, aunque no sé por qué pensé eso. Recuerdo que sentí mucho miedo. Corrí hacia el cuarto de mis padres muy asustada. Me metí debajo de las sábanas y no les dije nada, quizás porque era muy pequeña y no entendía lo que había visto. Pasaron 3 años después y vivíamos en otro lugar. Los 2 cuartos que rentaban mis padres en ese entonces tenían una entrada y salida independiente, igual que la casa de la señora que nos rentaba la casa. Ella era vecina de nosotros. También había un pasillo a un costado de la propiedad. Un día, mi madre me pidió de favor que fuera a regresarle a la dueña una taza de azúcar que días antes le había prestado. Era de noche cuando me dirigí hacia su casa. Toqué la puerta del frente, pero nadie salía, así que fui nuevamente por el pasillo para dirigirme hacia su puerta de atrás. Era oscuro, pues no había ni luz ni focos. De pronto, de la nada, comencé a sentir una extraña sensación, como si alguien estuviera detrás mío. Era como un mal presentimiento. Aún así, no hice caso, y mientras me dirigía, escuché una voz de un joven que me habló por mi nombre y me dijo: voltea. Al voltear, veo al escalofriante ser que vi cuando tenía 5 años. Pegué un grito y me fui corriendo hacia mi casa. Cuando entré, hice el seguro. Comencé a recordar lo que había visto hace algunos años, y rápidamente fui hacia donde estaba mi mamá. Ella se preocupó mucho al ver mi rostro pálido y con los ojos rojos, como si estuviera a punto de llorar. Le expliqué todo lo que había sucedido. La voz no me salía del miedo que tenía en ese momento. Al día siguiente fuimos a una iglesia para hablar con un sacerdote, pero no nos fue de mucha ayuda. Pasaron unos meses y mi padre ya no vivía con nosotros, y mi madre tuvo que conseguir un trabajo de noche para podernos cuidar en el día. Mi madre tenía la costumbre de dejarnos encerradas bajo llave a mi hermana de 12 años y a mí. Recuerdo que en una ocasión mi madre nos preguntó si nos dejaba con la llave. Se me hizo muy extraño que preguntara, que por lo general simplemente nos encerraba. Nunca nos preguntaba. Le dijimos que no, prometimos no abrirle a nadie. Cuando mi madre se fue a trabajar, le pusimos seguro a la puerta y ya tarde nos fuimos a dormir. Teníamos un regulador de luz, ya que variaba el voltaje de la casa, pero siempre lo teníamos que desconectar por las noches. Ese día no lo hicimos, lo olvidamos por completo. Yo soy de sueño muy pesado y recuerdo que ese día comencé a oler a humo, tanto que me despertó el olor y pensé que tal vez los vecinos estaban asando algo. Volví a dormir, pero pronto escuché una voz que decía a mi lado: casa se está quemando. Inmediatamente abrí los ojos del miedo al escuchar esa escalofriante voz, pero me impactó más ver el regulador incendiándose. Me levanté asustada y desperté a mi hermana diciéndole que se estaba quemando algo. Éramos tan solo unas niñas y estábamos solas en la casa. Lo primero que se nos ocurrió fue echarle agua. No sabíamos que tenía que desconectarlo primero. Al hacerlo, las llamas consumieron en segundos la casa. Gracias a Dios alcanzamos a salir. Los vecinos salieron y los bomberos llegaron. Mi madre llegó histérica de su trabajo, pensando lo peor que nos había pasado. Si nos hubiera dejado encerradas, otra historia hubiera sido. Días después, recordé la voz que me había despertado. Me di cuenta que tal vez era la misma que me había advertido cuando caminaba por el pasillo. La voz joven de un hombre. Tal vez ese espíritu me seguía para cuidarme. El hombre que yo vi con la bata de hospital cuando tenía 5 años, que volví a ver meses antes del incendio, estaba quemado, y pienso que tal vez iba por mí. Hubiera muerto quemada de no ser por esa voz que me salvó. Con esto finalizamos nuestro recorrido. Espero que hayas disfrutado de tus peores pesadillas. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, dar like y compartir. Ahí lo tienes, has salido de infierno. Me paso a retirar. Hasta nuestro próximo encuentro. Que una luz encuentres en tu camino.